reciba la respuesta de Dios para su problema. Por la fe, dígale: Señor, voy a ver tu obra en mi vida, así como la hemos visto hasta el día de hoy. Hoy pienso predicar corto, pero es que tengo mucha. Durante el mes de mayo voy a estar predicando los 4 domingos, con el permiso de mis pastores, acerca de los tiempos finales. ¿Qué dice la Biblia acerca del fin? ¿En qué momento de la historia estamos viviendo? Y cuando pensamos en tiempos finales, nosotros podemos darnos cuenta a lo largo de la historia, que lo más que usted pueda retroceder, que el tema de la segunda venida de Cristo o del fin de los tiempos ha generado usualmente una polarización. Nosotros podemos encontrar dos extremos. Encontramos personas que enfocan entonces todo su mundo, toda su vida en saber qué va a pasar, qué está pasando, en leyendo señales, en escuchando profecías, en viendo los cielos, en qué dice tal y qué escribió tal. Y tenemos se puede decir, una hiperreacción a todo lo que tiene que ver con tiempos finales y profecía bíblica. Y eso se va generando, eso se ve con cada generación. Hubo generaciones en las que desde el siglo XIX que decían: el Señor viene en tal fecha, viene están esperando el gran terremoto que acabe con el Big One, están esperando que pase tal cosa, y este mes hay 4 lunas rojas, entonces va a pasar tal. Eso no es nuevo. Este interés que en el fondo también esconde un gran temor, porque estos temas le traen a la gente o generan a la gente mucho miedo de lo que va a pasar, de lo que está pasando, de las crisis, porque no nos gusta sufrir y no nos gustan que las cosas buenas se acaben. Así somos seres humanos. Y el otro extremo en cuanto a profecía bíblica es esta más bien indiferencia de decir: hay que enfocarnos en el hoy, en el ahora. Hay tanto que saber de hoy y hacer hoy que no es tan importante estar enseñando o predicando o estudiando la profecía bíblica. Sin embargo, 1/4 de la Biblia es profecía. Entonces imagínense qué creyentes seríamos si usted hace, por decir algo, si usted va a hacer los que hacen repostería y va a hacer un cake y deja 1/4 de la harina fuerte que lleva la receta, la deja fuera. Incomible. Y así con todas las cosas en la vida. Cuando tú no puedes quitar de la palabra de Dios para decir: es que vamos a enseñar esta parte que nos gusta, porque la profecía o no me gusta o me da miedo. Nosotros estamos llamados a conocer la palabra, y dice el apóstol Pablo, todo el consejo de Dios. Eso va de Génesis a Apocalipsis. Y en el Nuevo Testamento, 1 de cada 8 versos habla acerca de la profecía, de los tiempos finales. ¿Hemos pensado alguna vez en eso? Usted va leyendo y 1 de cada 8 menciona de alguna manera que Jesús viene y que va a haber un fin. ¿Cuáles, entonces, nosotros podríamos decir, cuáles son las certezas que nosotros debemos tener con respecto a los tiempos finales? ¿Qué cosas son ciertas? Número 1, que habrá un fin. Que llegará el momento en que las cosas y el mundo y la creación tal como la conocemos y la vida humana y todo lo que se vive a lo largo de siglos, tal como lo conocemos, tendrá un fin. La Biblia habla desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, habla acerca del fin de todas las cosas. Segundo lugar, una certeza que tenemos, que la promesa del Señor es cierta. El Señor volverá. Nosotros tenemos que creer en las promesas de Jesús.
uno de los problemas que a veces tenemos es que nos cuesta creer cuando no vemos las cosas ocurrir. Y si me dicen, es que el Señor ha prometido bendecirte, pero yo no veo la bendición, no veo lo que estoy pidiendo, no recibo eso que tanto estoy pidiendo, comienzo a dudar de ¿será cierto o será eso conmigo? Porque nosotros medimos las respuestas en función de nuestra necesidad o nuestra expectativa y nuestro tiempo. Nos cuesta mucho el tiempo del Señor, nos cuesta mucho. Y en tercer lugar, otra certeza es que no sabemos la fecha de su regreso. Esto es lo que hace tan complicado, porque quisiéramos saber la fecha, cuándo va a ser que el Señor regrese. Y este ha sido uno de los grandes problemas a lo largo de los siglos, la gente tratando de encontrar la fecha. Todavía usted va a encontrar personas que dicen, no, mira, si se juntan tales lunas de sangre con tal acontecimiento, con tal, o mira, ya esta guerra de Rusia indica que se va a cumplir Ezequiel 38, 39, entonces, y comienzan a sacar, y hay quienes que han salido y han dicho, el Señor viene en septiembre. Y usted va a encontrar una y otra vez personas que dicen que el Señor viene en septiembre de cada año. O sea, no casi de cada año viene en septiembre el Señor. No sabemos la fecha de su regreso. Las certezas que tenemos son esas entonces. Yo les quiero pedir que ustedes anoten, los que anotan, o los que como Olmedo le toman foto a la diapositiva. En estos pasajes de los evangelios, solo de los evangelios, vamos a encontrar al mismo Señor hablando acerca del fin, de los eventos finales, de lo que iba a suceder. Mateo 24 y 25, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 y Juan capítulo 14, entre muchos de los pasajes que hablan acerca de los eventos del fin. Ahora, hoy nos vamos a enfocar en un pasaje en particular. ¿Y por qué hablar hoy? ¿Por qué meternos a hablar de lo que pasa y de lo que está sucediendo? Porque estamos precisamente viviendo como iglesia, y cuando digo como iglesia no hablo solamente de nosotros, sino en general, estamos viviendo esta polarización de la que les hablo. Hay personas en las iglesias con mucho miedo, enfocadas en buscando señales en todas partes, con miedo de lo que pueda pasar. Desde siempre han surgido los famosos preppers, que son aquellas personas que hasta construyen sus propios sótanos y van guardando y tienen comida guardada en lata y van guardando y tienen botella para cuando venga una bomba nuclear y para ellos sobrevivir. Y hay creyentes que están muy enfocados en ese temor. Y por otro lado, ante el aumento, ante la cantidad impresionante, inconstante de situaciones que se viven, hay otra parte de la iglesia en general que está como inyectada de indiferencia. Como que, bueno, hay quienes dicen, bueno, es que esas cosas van a pasar. Y muchos creyentes están enfocados en solo lo temporal y momentáneo que les genera o que nos genera satisfacción. Nuestras metas que queremos lograr, las situaciones que queremos. Y hay personas, paréntesis como yo, que es terrible ser como yo. Hay personas que somos intensas. Así me dijo mi cuñada en estos días. Me dice, es que tú eres intensa, le digo, en todo lo que hago. Porque ahora me comienza, Nelly cuando se fue me regaló muchas de sus plantas. Y yo antes tenía muchas plantas en la casa porque me encanta, pero había olvidado el tener plantas y todo. Y cuando Nelly me lo regaló, se ha despertado el monstruo de las plantas. Entonces ahí estoy pendiente, y esa no la tengo, y esa no la tengo. Y hago anuncios, recibo plantas, si alguien tiene por ahí una plantita, porque soy intensa. Entonces, hay quienes son intensos para
meterse en los temas de la profecía y hay quienes son intensos en meterse solo en su propia vida, en su propio interés, en sus propias metas, en lo que quieren lograr como familia, como profesional, lo que me gusta. Y está mal ser intenso, no. El problema es cuando la intensidad de nuestro apego por lo temporal y por lo material y nuestro apego por lo momentáneo y por lo que nos genera satisfacción nos hace ser negligentes o indiferentes ante lo que la Biblia nos enseña que está ocurriendo y que va a ocurrir. Porque nosotros estamos inyectados con indiferencia, porque no hay corazón humano, por usar un término, ni mente humana que pueda resistir tal bombardeo de malas noticias y de crisis como se dan hoy día. Es impresionante. Usted lee por aquí, escucha por acá, mira por acá, tiroteos, asaltos, abandonos, protestas, revoluciones, guerras, gente con hambre, las escenas de las personas tratando de cruzar para Estados Unidos. Nosotros tenemos una gran crisis en el Darién y parece que no nos estamos dando cuenta de migrantes, movimientos migratorios. Estamos viviendo situaciones en el mundo en que la corrupción de los gobiernos está asfixiando. Y nosotros vivimos, para no hablar de otros países, no voy a hablar de Ecuador, ni de Honduras, etcétera, ni de lo que pasa en Colombia o Venezuela. Hablemos de Panamá. Cuando nosotros vemos, somos una sociedad en la que los últimos años, muchos años, gobierno tras gobierno se han dedicado a saquear este país con una corrupción que es galopante, que no se detiene, que es descarada. Nos roban en nuestra cara. Están dilapidando los recursos del Estado. Están enfocando sus miradas en el canal para apropiarse y para quedarse con los terrenos, con las fuentes de agua, con etcétera, etcétera, etcétera. Y delante de nuestras caras. Y nosotros decimos, pero es que yo no puedo hacer nada. Pero la Biblia dice que la iglesia no debemos solamente estar pensando en lo que yo quiero comer y lo que yo quiero beber y lo que yo quiero que Dios me dé y en mis grandes bendiciones, sino que la iglesia tiene que levantarse, proclamar la palabra y la justicia de Dios y ser la gente que se pone en la brecha a interceder para ver si por medio de nuestras oraciones el brazo de Dios que no se ha acortado para salvar hace algo y extiende su misericordia sobre nuestra nación. Estamos viviendo ese tipo de momentos. Y yo quiero leerles y les invito a abrir su Biblia conmigo. No sé si lo puedes poner en la Nueva Traducción Viviente, aparte en la pantalla, sacarme de esta pantalla. Y buscar, no sé si se puede poner, en 2 de Pedro, en la Nueva Traducción Viviente, y si no la tienes, vamos a leer el capítulo 3. Pueden poner en silencio los celulares, les agradezco. Pueden buscarlo también en su celular, en la Nueva Traducción Viviente. El capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Lo voy a leer rápido para poder abarcar el tiempo que todavía no he comenzado a predicar. Pero bueno. Dice el apóstol Pedro: queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad,
y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente terrible, la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Hasta ahí voy a leer. Fíjense que en un capítulo Pedro describe todo lo que va a acontecer y habla de la destrucción y el fin de todas las cosas, y habla de algo nuevo que Dios va a hacer, y habla que viene el juicio de Dios, y habla que viene la salvación de Dios para aquellos que creen, y dice que si nosotros entendemos, nosotros los creyentes entendemos estas cosas, debemos vivir una vida santa y agradable a Dios. Nuestra mayor motivación para vivir una vida agradable a Dios ha de ser porque amamos a Dios. Esa ha de ser nuestra mayor motivación. La segunda motivación ha de ser porque Él viene. Esto es lo que mantenía la esperanza viva de los apóstoles. Los apóstoles escribían y hablaban como que Jesús iba a llegar al día siguiente. Y predicaban el evangelio con valor, con esfuerzo. Eran perseguidos, pero seguían predicando. No decían, bueno, vamos a darle un chance a las personas para que lo piensen, para ver, regresemos en un par de años a ver si ahora que cuando estén mejor ellos, a veces nosotros pensamos y funcionamos así. Vamos a darle un tiempito para que lo piense. Y en ese tiempito que lo piensa. Entonces, Pedro en este capítulo nos da un repaso completo de lo que será en el fin. Y dice, y habrá burladores. Gente que diga, y no es que venía. ¿Y cuándo viene? No ha venido en todo este tiempo, quiere decir que no va a venir. Sin embargo, ahora sí vamos a ir a Mateo 24, teniendo Pedro como el fondo de nuestro contexto. Vamos a ir a Mateo 24 y vamos a leer los versos del 1 al 14. Y yo les invito a leerlo conmigo desde la pantalla. Esta está en la Nueva Versión Internacional, por si alguien lo quiere abrir en su Biblia o en su teléfono. Mateo 24, del 1 al 14, dice, leemos juntos a la voz de ya. Ya. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto?
Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense la explicación que el Señor da. Estamos ubicados históricamente en la última semana del Señor antes de ir a la cruz. Había pasado la entrada triunfal. Había pasado aquel momento en que la gente gritaba: Hosana, Hosana el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Había pasado el momento en que el Señor, mirando la ciudad, había llorado por Jerusalén y había dicho: si siquiera hubieras entendido el tiempo de tu visitación, lo que ha significado para ti este día, este momento. Y luego continúa el Señor y se ubica en lo que en los evangelios usted va a encontrar o se conoce como el discurso del Monte de los Olivos. Porque dice que estando en el Monte de los Olivos, entonces contestó las preguntas que le habían hecho los discípulos. Ellos le enseñaron los magníficos edificios que constituían el templo que había levantado Herodes, que según la historia y según usted puede buscar, ahorita no, pero puede buscar en Google, descripciones del templo, del magnífico edificio y edificios que eran el templo, y ellos estaban asombrados. Como hay personas cuando vienen o va uno a cualquier país y mira una construcción maravillosa y dice: mira ese edificio. Que hay muchas personas que cuando vienen dicen: mira el tornillo, le dicen el tornillo. Y la gente se para a ver el tornillo, es impresionante, ¿no? El tornillo. Pues imagínense que se hubieran ustedes parado con el Señor y decir: mira eso. Y que el Señor les dijera: no va a quedar piedra sobre piedra. Les sorprendió. Él ya les había estado anunciando que Él se iba, pero que iba a regresar. Lo hizo en el Evangelio de Juan, se describe con detalle en el capítulo 14 de Juan. Y así ellos le dicen: bueno, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuáles serán las señales? Fíjense que el Señor no se detiene en la primera parte de la pregunta. Él no les dice el cuándo. La destrucción del templo ocurrió literalmente, como Jesús lo anunció, en el año 70 después de Cristo, unos 40 años después de la muerte de Jesús. Ocurrió literalmente, pero Él no se detiene a decirles la fecha, el cuándo, ni de la destrucción del templo, ni de las señales o los otros acontecimientos, ni del fin de todas las cosas, pero sí les habla que venía el fin. Entonces Él dice: pero van a darse señales que van a ir anunciando que el fin se acerca. Nosotros estamos viviendo temporada de señales que están aconteciendo a nuestro alrededor. Y como les decía, estudiar
el fin de las cosas. Los eventos proféticos no tienen que ver con mantener un estado de miedo. Los evangelios utilizan otra palabra. Jesús les dijo varias veces en los capítulos que escribieron hace un rato. Él les dice, velen, estén atentos, estén alertas. ¿A cuántos les ha tocado velar una noche para cuidar a alguien que está enfermo? Y que usted se sienta y mira al enfermo y usted hace. Y a veces el enfermo se levanta y ya se va, hace comida y cocina y regresa y se vuelve a... Y uno dormido. Pero es velar, es estar alerta o atento a las señales, a lo que está aconteciendo. Y constantemente el Señor les dice, no les dice, tengan miedo de lo que está pasando. Él dice, estén alertas, estén atentos. Porque curiosamente, mientras el mundo espera destrucción, y se habla, vimos en Pedro que se habla de la destrucción de todas las cosas, Jesús dijo, cuando vean que estas cosas comiencen a ocurrir, levanten su cabeza porque su redención está cerca. Nosotros no estamos esperando destrucción, nosotros estamos esperando vida eterna. Entonces, no hay que tener miedo. Dice el salmista, el justo, o sea, el que camina con el Señor, no tiene temor de las malas noticias. Nosotros vemos las malas noticias, pero no nos deben dar miedo, nos deben poner en alerta. Te anuncian una enfermedad, no te llenes de miedo, llénate de alerta, de Señor, ¿qué sigue? ¿Cómo oramos? ¿Qué se hace? Te anuncian una crisis económica, no nos dé pánico por las crisis económicas. Digamos, Señor, dime qué hacer, muéstrame. Cómo ahorrar, por dónde hacer, cómo seguir, porque la Biblia ha prometido el Señor que Él es nuestro proveedor, Jehová Jireh. No nos va a desamparar ni a abandonar. No tenemos miedo. ¿Cuántos sintieron el temblor de la semana pasada? A las 9 de la noche. Creo que ustedes no estaban aquí, creo que ya no estaban aquí. Ustedes los que lo sintieron y los que viven en edificios altos, me imagino que lo sintieron más fuerte. Mi esposo no lo sintió, yo sí lo sentí. Pero se llenó de miedo, las redes sociales estaban llenas de miedo. ¿Y por qué? Porque los acontecimientos de este tipo generan miedo, porque lo que nos da miedo es aquello que nosotros no podemos controlar. Entonces entendamos algo, nosotros no tenemos control de nada. Gracias a Dios nosotros no tenemos el control. Gracias a Dios Él tiene control de todas las cosas. Entonces estudiamos la palabra para conocerla, para saber qué dice acerca del tiempo, acerca de los eventos, para estar alertas, para poder hablarle a otros. Si nosotros hiciéramos conciencia real que el Señor puede venir en cualquier momento, como dice Pedro, como ladrón en la noche, como dice Jesús, como ladrón en la noche, y que los acontecimientos se van a desarrollar cada vez más caóticos, y que va a haber mucha gente, dice Apocalipsis, que aún viendo la destrucción, se van a negar a entregarle su vida a Cristo. Aún viendo la destrucción, nosotros debemos despertar, pedirle al Espíritu Santo, despierta en mí la necesidad de compartir este evangelio. Que mi necesidad no solo sea mi necesidad de pan, de casa, de trabajo, de descanso, de salud, de bienestar, porque tenemos una lista muy grande en donde el yo estoy bien tal vez ocupa los 10 primeros lugares. Y de las bendiciones que queremos que Dios nos dé. Pero debemos también hacer a un ladito esas nuestras grandes necesidades y pedirle al Señor, Señor, que haya en mí un deseo profundo y continuo de compartir con otros. Y uno a veces se detiene porque dice, pero es que me van a decir que no. Nuestra labor no es que nos digan sí o no.
Quien convence es el Espíritu Santo. A nosotros nos toca compartir, hablar. Una de las cosas que ha tomado mi esposo prácticamente hace un año, creo, él ha tomado la decisión de hablarle a las personas, a todas las personas que va conociendo, de que tiene oportunidad, que le está atendiendo un funcionario, haciendo un trámite, arreglándole una batería de carro, lo que sea. Él toma unos minutos y les pregunta, ¿ya conoces a Cristo? No. Pues mira, y en 2 minutos, así. Hay algunos que le han dicho, sí, yo quiero aceptar al Señor. Hay otros que dicen, lo voy a pensar, pero el Evangelio ya ha sido compartido. A eso estamos llamados nosotros, no a preocuparnos por si la persona me va a ver mal. Y uno dice, pero es que mi familia no quiere oír nada y después no me van a invitar a la cena de Navidad. Bueno. ¿Cuáles son las señales que nosotros encontramos? No las vamos a mencionar con grandes detalles porque vamos a tomar, les decía, mayo para hablar acerca de los eventos finales. Dice Jesús, tengan cuidado que nadie les engañe. Una de las señales que estamos en los tiempos finales es que van a surgir falsos maestros, falsos cristos, falsos mesías. Y usted los va a ver. Bueno, de hecho, si usted se pusiera a investigar, hay uno en Australia que dice que es Jesús y tiene todo un séquito de gente y usa el cabello rubio y largo por acá y no sé si hace una vida medio hippie, él es Jesús. Hay otra una señora que eres la viuda de uno que decía que él era el Mesías en Guatemala, creo, y ahora dice que ella es Jesucristo. Y así usted va a encontrar. Usted sabe lo que es impresionante, que tienen así de seguidores, así. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque hay algo que se llama engaño. Y Romanos 1, si no creen a la verdad, van a creer al engaño. Entonces, se levantarán, dice, falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Además, una segunda señal dice, habrá guerras y rumores de guerras. Ya sabemos que tenemos prácticamente más de un año con una guerra terrible en Ucrania, que es una guerra que nadie sabe en qué momento puede convertirse en la tercera, realmente tercera guerra mundial, o cuando se involucren más países, o cuando se involucre un asunto nuclear. Y usted sabe cuál es la respuesta de mucha gente, es que eso está pasando allá en Ucrania. Pero vengamos no solamente que pasa en Ucrania, estamos viendo en un mundo que lo que pasa en Ucrania, en Europa, en China, en Corea, afecta a todas las naciones del globo. Y hay muchos, inclusive dentro del ambiente de personas que dicen conocer la palabra, que sí, Señor, que caiga, que venga juicio, que caiga contra Estados Unidos, porque Estados Unidos se merece. Usted sabe que si Estados Unidos se viene abajo en su economía, ¿sabe dónde va a estar Panamá? Entonces mejor oremos que la misericordia de Dios se siga extendiendo. Habrá, dice, guerras, o sea, literalmente guerras y rumores. Están los rumores. Señales del fin. Dice, habrá hambre, pestes y plagas. Las imágenes de hambre que se están viviendo, uno a veces pensaba, bueno, los países donde hay sequía, allá en África se pasa hambre. No, señores. Panamá se pasa hambre. Cuba se pasa hambre. Todos nuestros países de Latinoamérica. Lo que pasa es que, es como les decía, cuando tenemos tanto, uno, como una especie de mecanismo de defensa, hace así porque dice, yo no puedo quitarle el hambre a todo el mundo, entonces mejor me siento a comer. Porque hay un aumento, dice, de hambre, pestes, plagas, y
nosotros venimos, ayer decían, sacaba el gran comunicado, ayer o anteayer, la Organización Mundial de la Salud poniendo fin a la emergencia por el COVID-19. Hay pestes y plagas, no solamente del COVID-19, sino de todo tipo en todos lugares. Y las amenazas, siempre, por eso les decía los rumores. Casi cada mes sale, y ahora va a venir tal cosa, y ahora va a venir tal cosa, y nos van a volver a encerrar. Entonces el mundo vive en una especie de zozobra constante acerca de lo que va a pasar. Plagas y pestes, terremotos. Iniciamos este año con el terremoto en Turquía, que fue una cosa devastadora. Pues vienen más. ¿Por qué decimos que vienen más? Porque Jesús dijo cuando anunció estas señales, dice, y esto no es el fin. Son principios de dolores. Y hay algunas traducciones que lo tienen completo, la Reina Valera no la tiene completa, creo que la NBI tampoco, pero en el original griego dice dolores de parto. Entonces, esto es una alusión que los hombres no podrán entender probablemente. Pero los dolores de parto tienen la característica de que comienzan con pequeños malestares hasta que se va acercando el momento del nacimiento, que aumentan en frecuencia y en intensidad. Entonces, por eso es la gente dice, pero es que siempre ha habido temblores, siempre ha habido hambres, siempre ha habido pestes, y te sacan las fechas. Hay quienes tienen muy buen relato, infografías de cuando hubo pestes, cuando hubo guerras, y te sacan, mira, toda la vida ha habido, sí, pero lo que el Señor enseña es que al acercarse el tiempo del fin, todas estas señales, todos estos eventos irán en aumento, como aumentan los dolores de una mujer que está en labor de parto. Entonces quiere decir que veremos un aumento en la intensidad y en la frecuencia de estos eventos. Otra señal dice persecución. Nosotros estamos viviendo un tiempo de persecución, y aunque esto se puede aplicar a la persecución que vendrá contra el pueblo de Israel en los tiempos finales, también es cierto que habla en forma general de la persecución contra la iglesia, que más adelante se menciona en otros pasajes. Nosotros estamos viviendo ahorita, Panamá no lo ha vivido todavía, no lo vivimos, pero cada vez hay más lugares en el mundo, incluyendo estos lugares en donde alguna vez el evangelio fue predicado con libertad, países en Europa, países en el norte de América, Estados Unidos, Canadá, en lugares como Inglaterra, en diferentes lugares. Los creyentes, ni hablar de los países donde el evangelio está prohibido, ni siquiera se puede orar, predicar, ir a una iglesia, tener una iglesia, nada, no se puede, está prohibido por ley, se persigue. Y uno decía, miraba eso, decía, ay, hay que orar por aquellos países, vamos a orar por Nepal, donde está prohibido. Vamos a orar por China, porque en China está prohibido. Vamos a orar ahora hay que comenzar a orar por los ataques contra los creyentes en Canadá, en Estados Unidos, en México siempre ha habido persecución, aunque hay una iglesia grande, siempre ha habido persecución, por si usted no lo sabe, y así va aumentando la persecución contra los creyentes en todo el mundo. Ahora bien, yo quiero detenerme un poquito en lo que dice el Señor cuando menciona que por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos, dice, se va a enfriar. Y es aquí donde nosotros estamos llamados a poner atención como iglesia, como creyentes, porque está hablando precisamente de los creyentes. Porque dice, ante el aumento, miren la combinación. Estamos viviendo un tiempo de mucha maldad, pero que la maldad de alguna manera se ha disfrazado de bueno. Y la Biblia predijo, llamarán a lo bueno malo y a lo malo llamarán bueno. Y la Biblia nos enseña
que la maldad iba a ir extendiéndose. El problema es que se hace tan común y la maldad se disfraza o se ha disfrazado con términos como tolerancia, empatía, estar pendiente del otro, entender los contextos culturales, entender que si alguien es muy malo es porque de chiquito lo trataron mal. Se ha tratado de diluir el concepto de maldad y de consecuencia de la maldad, que precisamente está sucediendo lo que enseñan las Escrituras. Se está cauterizando la conciencia. Yo no sé si ustedes han visto, en muchos países está sucediendo, que hay de repente en vías públicas, en escuelas, en lugares, en comercios, alguien comienza a pelear con otro y la gente que está alrededor, nadie interviene, sino que miran y sacan sus teléfonos para grabar y subirlo a las redes. Y hay personas que han quedado realmente mal a causa de esas golpizas y hay quienes simplemente dejan de grabar y se van. Eso es enfriar el amor. Se va poniendo una especie de coraza, una disculpa a lo que tiene que ver con la maldad. Pero fíjense que aquí habla no solamente que el aumento de la maldad va a afectar al mundo, sino que va a afectar a muchos que dicen que son creyentes y que aman al Señor. Eso usted lo encuentra cuando estudia una vez más, por ejemplo, en los primeros dos capítulos, el 2 y el 3 del libro Apocalipsis. Usted va a encontrar la descripción que hace el Señor de la condición moral, emocional, doctrinal y de comportamiento de la iglesia. Y precisamente dice, se han desviado del primer amor, han aceptado a los falsos maestros. Fíjense, lo que anuncia el Señor que va a pasar, que dice, muchos se van a apartar de la fe. Hay muchos que van a abandonar de la fe. Usted sabe que si nosotros en todo el mundo llamáramos en las iglesias y en las iglesias regresaran todos los que alguna vez dijeron conocer al Señor y que se fueron al mundo, usted sabe que no cabría probablemente edificios en el mundo donde congregar a toda esta gente. Usted sabe que hay mucha gente que busca al Señor y dice, mientras piensa que el Señor le puede dar y le puede bendecir, o cuando comienza a apretar el sentido de conciencia y de compromiso y de realidad y de dejar el pecado para obedecer a Dios y vivir en santidad, hay muchos que dicen, no, esto no es conmigo. Yo regreso después. Recuerdo que me decían muchas veces, yo voy a vivir, voy a hacer y voy, cuando ya yo haya vivido y cuando ya llegue al final de mi vida, entonces yo voy a buscar a Dios. Como que si realmente le van a poder encontrar. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo que va a haber mucha gente así que va a ser salva. Que después de haber negado al Señor o de haberse enfriado y apartado, probablemente va a haber gente que va a volver y el Señor en su misericordia. Pero siempre pienso en esto. No sé si van a volver, pero siempre pienso en esto. Cuando muchas de estas personas regresan y regresan al Señor ya en sus últimos años, últimos meses de vida, debe ser terrible mirar para atrás y pensar cómo se desperdició la vida que el Señor me había dado. Oremos por aquellas personas que usted conoce y que yo conozco, que caminaron con el Señor y hoy están llenos de excusas. Porque para las excusas somos fabulosos. No porque en este tiempo, no porque me dijeron, no porque el pastor, no porque esa persona, no porque me hirieron, no porque no sé qué, no porque yo tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las razones que va a surgir
o una de las consecuencias que va a surgir por la persecución y la maldad, es que muchos se van a apartar de la fe. Van a surgir también, decíamos, falsos profetas y maestros que engañarán a muchos. El amor de muchos se enfriará. ¿Cómo se ve la pérdida o el enfriamiento del amor? Número 1, pérdida del primer amor. ¿Cuántos pueden decir que vivieron un primer amor con Cristo? ¿Cuántos pueden identificar el periodo del primer amor? Si no lo podemos identificar, entonces hay que decir pausa y volvemos. Ese primer amor al Señor se compara mucho con el enamoramiento. Cuando uno se enamora de alguien, cuando usted se enamora de alguien, ¿qué pasa? Usted solo piensa en ese alguien. Usted quiere ver a ese alguien. Usted ve algo ay, esto le gustaría. ¿Qué estará haciendo? Suena el teléfono o lo ve venir por ahí, el corazón. Yo digo que hay como canguros saltando entre pecho y garganta, porque como todo el mundo tiene mariposa en el estómago, no, porque un canguro salta. Ese deseo de complacer, de estar juntos, de saber de la otra persona, de agradar a la otra persona, eso da paso a un tipo de amor más pausado, en donde hay más convicción, hay más compromiso, en donde ya la persona nos damos cuenta que no era tan bonito nada, pero bueno, ni modo, como lo veía al principio, pero ya el compromiso, la convicción va dando paso, aunque los canguros son menos brincadores, uno está convencido de que está con la persona que uno ama. Y uno sigue queriendo complacer, compartir, estar allí, porque hay amor. El reclamo del Señor a la iglesia de Éfeso le dice, es que has perdido tu primer amor. Por eso les decía, podemos identificar en el Señor. ¿Sabes cómo se ve en nosotros? Queremos estar en la iglesia, queremos estar temprano, queremos cantar los cantos aún en la casa, queremos servir en lo que sea que haya que servir. Queremos no faltar, queremos estar pendientes de lo que se pueda hacer, todo estudio que haya, toda situación. Queremos hasta limpiar la iglesia. Yo recuerdo que yo oraba, hoy tengo problemas con esto, pero no, soy yo. Es culpa de Dani. Yo recuerdo que yo oraba, yo le decía al Señor de niña, Señor, yo quiero servirte tiempo completo, aunque sea barriendo el templo. Yo quiero estar ahí. Por eso cuando me toca por alguna razón barrer, calla boca y ponte a barrer. Porque nosotros en nuestro primer amor le decimos al Señor, yo quiero hacer, y después a medida que se va enfriando, por diferente, porque me surgen más, tengo otras obligaciones, porque tengo esto, porque tengo lo otro, porque aquí, porque los niños, yo varias veces les he contado de una joven en Colón, una joven pareja, cuando pastoreábamos en la iglesia de Colón, que ellos tuvieron tres niñas, eran preciosas, una detrás de la otra. Era una cosa como, bueno, ¿y qué pasó? Tú hacías así, estaba embarazada y nacía una niña, y volvías embarazada y una niña. Y ella iba a la iglesia, a todas las celebraciones, a todo, llevaba a una cargada aquí, la otra cargada acá, y la otra en el cochecito. Y el montón de bolsas, y eso era en la semana, en las noches, los domingos en la mañana y los domingos en la noche. Me dice, pero Erika, eran otros tiempos. Sí, era otro amor. Era otro amor. Por ahí recuerdo, hace unos días puso el pastor Hugo un sticker en el chat de miembros que decía que ir a la iglesia sea la razón por la que dejas otros eventos, pero que no sea al revés. Que no dejes de ir a la iglesia por ir a otros eventos. Es tan fácil para nosotros
encontrar razones para no estar, para no ir, para no participar, para no comprometerme. Tenemos que hacer un alto y decirle, Señor, ¿es que realmente estoy enamorado de ti? ¿Es que realmente te amo? ¿Es que eres el centro de mi vida? ¿Soy consciente de que no se trata solamente de que tú me des, sino de tener una relación contigo en donde haya santidad, en donde haya compromiso, en donde yo te quiera amar, en donde yo quiera conocerte y yo quiera hablarle a otros de ti? Jesús dijo en Apocalipsis, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Qué pasa cuando se enfría el amor? Surge o se cree en el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? La mezcla de creencias. Entonces la gente piensa que está bien, yo no soy cristiano pero hago yoga, soy cristiano pero practico meditación trascendental, soy cristiano pero tengo estas imágenes en mi casa y hago tal cosa, soy cristiano pero también creo que en el horóscopo y también soy cristiano pero yo soy humanista. Hay una mezcla, esa mezcla se llama sincretismo y casi pasa desapercibida. Y yo te invito y lloro al Señor que nadie en este lugar tenga imágenes en su casa de ningún tipo, ni se postre delante de ningún ídolo, ni ore a ninguna estrella, ni a ninguna persona, no oren a los muertos. Solamente hay un Dios y solamente se llega a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo. Sincretismo. Yo creo en esto y en esto. Que sí, pastora, yo creo en esto, pero me encomiendo a mi estampita esta, porque esta estampita, ¿cómo me ha acompañado todo mi... Me dan ganas de agarrar la estampita. Y entonces, ¿y ahora qué va a hacer? Se llama sincretismo. Cuando uno conoce al Señor, y fíjense, yo no estoy hablando de una religión en particular, estoy hablando de todo lo que sea diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Sincretismo, señal de que no hay una verdadera relación ni una comprensión. Y yo entiendo que hay muchos creyentes que vienen que traen de su vida, de atrás, de antes de conocer al Señor, tienen muchas de estas cosas. Yo ahora me veo hasta en los políticos, me fijo, las pulseritas rojas, los hilitos rojos, la gente no entiende que todo eso son amuletos. Son amuletos. Dicen que conocen a Dios, pero sus obras lo niegan. No creas que todo el que te dice, es que yo amo a Dios, es que yo sé la Biblia. No, la Biblia y la creencia en Dios se demuestra con acciones, no mezclando las religiones, no mezclando los cultos, no mezclando las creencias, no mezclando y diluyendo la fe. ¿Cómo se ve el amor cuando se enfría? Porque hay una vida espiritual solo aparente. La vida de ritos. La vida de ritos. Yo les he contado que ha habido personas grandes personas que manejan o que trafican con sustancias ilícitas en diferentes países del mundo, que tranquilamente van y ofrendan o diezman a una iglesia con la idea de que como yo doy dinero, Dios me va a cuidar, aunque ese dinero provenga de... No tiene sentido. Eso es vida espiritual solo aparente. Que ninguno de nosotros tengamos apariencia y no vida. Y por último, se manifiesta el amor frío en tibieza espiritual. En esa como indiferencia. En ese como no siento. Fíjense que siempre les digo, nosotros no debemos buscar o pensar que si yo siento algo en la iglesia, entonces Dios está conmigo. Ese es un mal termómetro, por usar una palabra, para medir
la realidad de Dios, la presencia de Dios y la palabra de Dios. Nosotros no medimos a Dios de acuerdo a lo que sentimos, por la fe. A veces no sientes nada y Dios sigue estando ahí. Hay otros momentos en que todo lo que tú das 3 pasos y sientes la presencia de Dios contigo, la sientes y sabes que Dios está contigo. Y hay otros días que no sientes. Por la fe creemos que siempre está porque Él lo dijo. Pero la tibieza espiritual no tiene que ver con que si yo siento o no. Tiene que ver con ese anhelo que nosotros cantábamos. Si tú cantas aquí y vienes y cantas, tú eres mi respirar, y cantas, y yo, y hacemos segunda y todo. Te anhelo, Señor. Y eso me emociona y lo canto aquí. Pero cuando yo salgo allá, no eres mi respirar, no te anhelo, Señor. Si yo puedo pasarme 1, 2, 3, 4, 5 días sin siquiera me haga falta pasar tiempo con Él, entonces tengo que hacer un alto y preguntarme, ¿estoy teniendo una verdadera relación con el Señor? ¿O solamente es tibieza espiritual? La semana pasada, por circunstancias de la vida, me tocó dar la clase de los niños más grandecitos. Sí, ustedes saben ¿a quién vino a salvar el Señor? Iban a Camila, a los romanos. Como que vio Gladiador. Digo, ¿y ustedes saben quién mató al Señor? Los romanos. La respuesta de Ivana Camila para todos fueron los romanos. Pero una de las cosas que me llamó la atención, que son niños entre 8 y 10 años, tal vez 11, es que cuando les dije, yo saqué todas las Biblias que tenemos ahí y se las di a todos, y les digo, bueno, vamos a buscar todos juntos hoy el pasaje que vamos a estudiar. ¿Cuántos saben leer la Biblia y cuántos van a leer? Yo nunca la leo. Yo no sé, no tengo idea. Y de eso después estaba yo conversando con Elaine, que tenemos que hacer algo para motivar a los niños, a que ellos también amen la Biblia. Pero ¿saben una cosa? Esa tarea es de los papás. A leer la Biblia se aprenden, y ellos van a refunfuñar, ellos van no les va a gustar ellos, pero así como decíamos, que tú les hables a las personas acerca de Cristo. No es tu responsabilidad la respuesta que las personas den. No es tu responsabilidad que a tus niños les guste o no les guste, le disfruten o no lo disfruten. Tu responsabilidad es enseñarles la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es responsabilidad de los padres y de la iglesia, pero no del Estado, no de la escuela, el contribuir a la formación espiritual de nuestros hijos, porque ellos necesitan conocer la verdad. Ellos están expuestos a toda clase de mentiras. Traiga a sus hijos a la iglesia. Se van a enojar. Yo no voy porque me levanto y no quiero ir y no me gusta esa maestra. Usted tráigalos. El Señor va a hacer la obra y el Señor va a bendecir su hogar. ¿Cómo vamos a combatir que el amor de muchos creyentes se enfríe por causa de la maldad, por causa de la ambición, por causa de lo que pasa en el mundo, por causa de la corrupción, por causa de los desencantos? ¿Cómo vamos nosotros a combatir? Siendo fieles, enseñando la palabra, teniendo una vida de oración y amando al Señor por sobre todas las cosas. De todo lo demás se encargará al Señor. Vienen tiempos, se acerca el fin, sí, pero todavía falta. Jesús dijo, pero todavía no. Quiere decir que vamos a seguir viendo guerras, rumores de guerra, situaciones de crisis, desastres naturales, ¿sí? Economías que se derrumban, reinos contra reinos,
vecinos contra vecinos, familiares contra familiares. Vamos a seguir viendo aumento de la apostasía. Vamos a seguir viendo de gente que dice conocer a Dios, pero que vive ineficazmente la piedad, que vive sin santidad. Y eso puede que nos lleve a nosotros a sentir la tentación de perder nuestro amor, de ser engañados con secretismo, de vivir una vida espiritual solamente por apariencia o de ser tibios espiritualmente. El Señor no nos quiere tibios, nos quiere definidos en Él y para Él. Es tiempo de ser una iglesia que marque una diferencia en tu casa, en tu comunidad y en esta ciudad. Y que incluso tu testimonio tenga un efecto en gente que tú no te imaginas y que algún día tal vez se va a acercar y te va a decir, cuando yo era niño, tú me diste una clase. Cuando yo era niño, mi mamá me llevó a esa iglesia y tú estabas cantando. Cuando yo era niña, tal cosa. Y el Señor te va a demostrar que Él tiene el control de todas las cosas. Cierra tus ojos, vamos a orar.